El fenómeno del Niño está dejando ya consecuencias, por ejemplo, la muerte de lobos marinos, de aves guaneras que también están acabando sus días en las playas de nuestro país. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Qué está pasando en el mar peruano? Vamos a tratar de conocerlo aquí en la rotativa del aire. Joana Castro y Jorge Rodríguez te estamos acompañando. Ya está con nosotros, atención, Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú. Juan Carlos, bienvenido a RPP. Buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad y a su amplia audiencia. Muchísimas gracias. ¿Cómo entender este fenómeno? Calentamiento de las aguas que termina también de una u otra manera, trayendo como consecuencia el acabar la vida de, hablo de lobos marinos, de aves guaneras. ¿Cómo entender este fenómeno, por favor? A ver, lo que pasa es que con el calentamiento del agua, las especies de las cuales nuestras aves marinas, los lobos marinos se alimentan, se ahuyentan, desaparecen, se profundizan o migran. Entonces simplemente es como que en el mar no hay suficiente alimento para ellos. En un principio los animales reaccionan moviéndose, desplazándose, migrando. Los adultos, los más fuertes, pueden migrar hacia el sur, hacia zonas más abiertas, donde pueden conseguir algo de comida. Pero una buena parte, desgraciadamente, no llega a superar esta etapa, sobre todo los más jóvenes o los que no han tenido suficiente fuerza para emprender la migración, y son los animales que estamos viendo ahora en las playas, ¿no? Eso es una situación que se repite ya varios años en secuencia, principalmente por acción del calentamiento del agua, pero recuerden que hace unos años también tuvimos el problema de la gripe aviar. Entonces, Sí. este factor también ha contribuido a mantener las poblaciones muy bajas. Y hoy en día, si bien no se descarta que puedan haber animales infectados, se está presumiendo que la gran mayoría de ellos está muriendo principalmente de hambre. Director Riveros, ¿y cuánto ha aumentado la temperatura en el agua? Para ponerlo en unos términos sencillos, ¿no? Que entiendan sobre todo todos los ciudadanos que está generando eso, está generando que las especies justamente marinas busquen alimento en otros lados o lamentablemente mueran. Sí, el calentamiento en realidad ocurre en ondas. No es un calentamiento constante. En estos momentos hemos tenido un niño costero que llegó incluso hasta 4 o 5 grados en algunas localidades, 4 o 5 grados por encima del promedio. En este momento lo que tenemos es una situación en la cual el niño costero no ha llegado a disiparse completamente y están llegando ondas cálidas del océano que aumentan la temperatura y la mantienen alta. El promedio ahorita de aumento está entre 3 y 4 grados, lo cual es bastante complicado porque la mayor parte de especies de agua fría, por ejemplo la anchoveta, que es clave para la pesquería, para la base de la alimentación de otras especies de peces y para las aves, está ausente. Es muy poco lo que tenemos, se ha restringido mucha distribución hacia el sur y una parte está ahorita, sobre todo en la parte más baja, en el fondo marino, ¿no? Sí, efectivamente. Juan Carlos, a través de nuestra plataforma de televisión de YouTube podemos ver imágenes realmente conmovedoras, si se quiere, ¿no? Estamos hablando de especies que están relacionadas con el mar, aves guaneras, lobos marinos, que terminan pereciendo en este caso es un al borde del mar. Un pingüino, ¿verdad? Sí, exactamente. El gran problema es un pingüino juvenil. Es un pingüino que nació este año. Lo que tenemos también son pelícanos. Algunos en Los techos pelícanos también, ¿no? tienden a acercarse a las personas, por ejemplo. Sí, claro. Son más, por decirlo, menos tímidos que el resto y se van a acercar a los puertos, van a perseguir los barcos, van a llegar a los mercados. Tradicionalmente eso se ha visto en otros eventos del Niño de los 70s, por poner un ejemplo. Pero ahora se está viendo con mayor fuerza porque los pelícanos pues están en una situación muy complicada. Los demás aves, en cierto sentido, han tenido un poco más de premura en moverse, pero los pelícanos, como tienen una amplitud un poco más grande para alimentarse, sí se pegan más a la gente en estos momentos. Pero hay lobos marinos Y también hay en esa lobos situación. marinos también, algunos nos reportan, claro, por ejemplo, en la zona de Pimentel, tenemos entendido que en la Reserva Nacional de Paracas también han aparecido algunos lobos marinos que han salido, digamos, de su hábitat, nos imaginamos en busca de alimentos. Algo que llama la atención es, por ejemplo, que uno puede escuchar o leer que se activan los protocolos de vigilancia. ¿Se puede hacer algo más allá de vigilancia o qué es lo que se debería estar haciendo ya en estos momentos? Ya, primero de los lobos marinos. Lo que pasa es que estos lobos que estamos viendo, en su gran mayoría son animales jóvenes que han nacido el año anterior.
Son animales que en algunos casos todavía no han dejado de lactar de sus madres Ah, y ok. muchos de ellos todavía dependen de ellas para sobrevivir. Entonces, muchos de estos juveniles que ya tienen un año y sin embargo siguen lactando algunos, sí están teniendo problemas porque no han llegado a ser cazadores o pescadores, por alguna manera, de manera propia, o sea, no han desarrollado Mm, esa habilidad Ujú. todavía. Entonces dependen mucho de otros mm, individuos que les den el alimento. Sobre el tema de la vigilancia, el principal tema que tenemos hoy en día es que no tenemos una capacidad instalada para atender a todos los animales que pudiéramos. Recuerden que a partir del derrame que hubo en Ventanilla hace unos años, se armó recién un centro de rescate y refugio sí, con el claro. cual se pudieron atender, limpiar, alimentar y rehabilitar algunas aves. Mm, Esto no está disponible hoy en día y la magnitud del problema es muy amplia como para tratar de atenderla individualmente. En estos momentos, desgraciadamente, lo único que se puede seguir es el protocolo de remoción de animales, identificarlos, sobre todo no tener contacto con ellos. Eso Ujú. es muy importante. Yo entiendo ¿Por que qué? muchas personas pueden estar... claro. Hay el riesgo siempre de enfermedades. Estos animales están enfermos, están debilitados, sus sistemas inmunitarios se han relajado, generalmente tienen cargas parasitarias muy altas, parásitos internos, parásitos externos. Se teme que incluso algunos de estos animales puedan haber sido portadores sanos de influencia aviar Ujú. y que Mm, ahora, bajo el estrés ok, de esta situación sin alimento, puedan expresar estos patógenos. Entonces, el claro. riesgo es, por ejemplo, para nosotros, sobre todo que nos contagiemos con alguna enfermedad, alguna cosa, entre comillas, leve. Pero, por ejemplo, se puede dar el caso que perros, gatos, interactúen con estos animales y se transmita a través de los fluidos la enfermedad a los Mm. animales Mm, domésticos. Entonces es importante no contactarlos, no tener acceso a ellos, no permitir que nuestras mascotas interactúen con ellos. claro. En cierto sentido, lo Esto más es peligroso. humanitario ahora es dejarlos Mm, tranquilos. Incluso si pudiéramos, digamos, capturar unos o alojar algunos para darles de comer, no tendríamos con qué darles de comer porque no hay pescado. Y no son sí, animales que vayan a comer ahorita un atún o una papilla que le podamos dar. claro. Es muy Y sobre ese complicado y no punto, es ajá. humanitariamente viable. Pero sobre ese punto, a propósito, estamos conversando para todo nuestro público de la multiplataforma de RPP con Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, a raíz del hallazgo tan lamentable, ¿no?, de animales relacionados con el mar peruano en las playas, el hallazgo de aves muertas, de lobos marinos muertos en Pimentela y el caso de un lobo marino que finalmente fue rescatado, correcto, pero que a todos de una u otra manera nos ha impactado. Ha sucedido en otras playas del país y yo quiero reiterar este punto porque muchas personas o quieren ayudarlos o quieren rescatarlos o humanamente también se conmueven y quieren hacer algo, Juan Carlos. Entonces, ¿qué es lo más Ujú. conveniente frente a estos escenarios? Hay que incidir, por favor, en este punto. Lo más conveniente es reportar la situación, la ubicación del animal, tanto al CERFOR como al IMARPE, en lo posible, al Instituto del Mar, Ujú. así como a la Capitanía de Puerto. En un primer momento, inclusive, también es conveniente coordinarlo con la autoridad local, que viene a ser el alcalde o el consejero regional que corresponda, para que se ubique el animal y se tomen las medidas sanitarias requeridas. Como le digo, estos animales no solamente están afectados por el hambre, sino que eventualmente pueden ser focos de contagio de otras cosas. Entonces, pues es importante tener mucho cuidado en nuestra intención y nuestra voluntad. Mm, Empecemos por pensar en protegernos nosotros y luego tratar de ayudar a través de los mecanismos que tiene el propio Estado para Ujú. atender Ujú. esas emergencias. Director Riveros, preocupa porque sabemos que, y lo hablábamos, por ejemplo, más temprano en la mañana aquí en la rotativa del aire en la primera edición, las temperaturas o digamos el fenómeno del niño va a tener picos. Se dice que se podría hacer en Ujú. este año entre septiembre y noviembre, un pico alto nuevamente en que suba la temperatura del mar, obviamente, y luego el siguiente periodo más fuerte podría ya ser la época de verano de 2027. Significaría Ujú. que podríamos tener en estos meses, por ejemplo, más animales varados, más animales o ya en estos meses previos se estarían yendo y por lo tanto también, digamos, estarían buscando ellos de manera natural sus propios refugios. Solo para darles una idea, depende de la situación. Por ejemplo, que el niño en 1972-73, aproximadamente el 90% de la población desapareció. Eso no quiere decir que se murieron.
sino que muchos migraron. Lo que tenemos confianza hoy en día es que las aves que han podido atender esta primera parte, digamos, han logrado escapar en su gran mayoría. Han logrado huir hacia el sur, se han desplazado probablemente incluso hasta Chile para poder tratar de solventar esta situación. Y lo que tenemos que trabajar o pensar a futuro es cómo garantizar que puedan regresar y reocupar sus áreas y reanidar. Porque finalmente los animales tienen sus ciclos de vida, algunos van a morir por razones X, Y, pero si nosotros le damos las condiciones adecuadas en sus colonias para que no sean perturbados, para que no hayan ratas, para que no hayan gatos, para que se les permita comer sin que tengan una presión pesquera peligrosa alrededor de las islas y puntas, estos animales se recuperan muy rápidamente, pero tenemos que darles oportunidad. Obviamente esto hay que conversarlo, hay que acordarlo entre los sectores, entre el Ministerio de la Producción, entre el Ministerio de Agricultura, que ve el tema de la administración del guano, el sistema de áreas protegidas. Entonces, todo eso tiene que ser un acuerdo de cómo trabajamos para recuperar nuestras poblaciones de aves marinas en el futuro. Y para finalizar, aquí definitivamente Serfor tiene que estar muy alerta porque estos casos se van a seguir repitiendo, es lo más probable, durante este periodo del fenómeno El Niño. Entonces se necesita aquí, si se quiere duplicar o triplicar la labor de alerta por parte de organismos como el Serfor. Sí, efectivamente. Y creo que también hay que asegurarnos de que los gobiernos locales tengan las herramientas para informar a los ciudadanos. Eso. Alertas, señales, carteles, orientación, porque uno se puede encontrar un animalito en mitad del camino y se lo va a querer llevar consigo. Pero ¿dónde lo llevo? ¿Dónde lo dejo? En el caso del derrame, muchas personas cogieron animalitos con petróleo y los llevaron a su casa y lavaron con detergente. Y eso no es lo más adecuado. Entonces, siempre traten, por favor, de guiarse por las indicaciones de las entidades del gobierno para precisamente hacer menos daño y ayudar a que este proceso sea lo más rápido y menos peligroso para los animales. Para ellos y para los humanos también, que la recomendación es no tener contacto, tampoco los animales de nuestras viviendas, de nuestras casas. Juan Carlos Riveros, muchas gracias. Bienvenido como siempre a la rotativa del aire de RPP.